Está débil y desnutrida, tiene el estómago un poco inflado. No sé si ustedes conocen esa imagen, ¿verdad? De a veces niños que están desnutridos en África o en algunas partes de Latinoamérica, tienen los brazos súper flaquitos y se le ven que en verdad no tienen energía, no pueden ni respirar casi. Así estaba esa niña y bueno, el padre estaba igual. No encontraba trabajo, no podía trabajar, tenía que cuidar a su hija, no sabía qué hacer, entonces pues se acerca a este orfanato. El problema es que él se acerca a los ayudantes y le piden que ayuden a su hija, aunque sea su hija, ¿verdad? Es un orfanato, es una ayuda para niños y clama porque por favor le den algo de comer, pero le preguntan si esta niña es huérfana, si esta niña es suya o él la encontró. Y bueno, él tiene que afirmar que sí, es su hija. Entonces le niegan la ayuda ya que tiene un padre vivo, tiene a alguien que puede ayudarla, ¿verdad? No es una huérfana, entonces no pueden tomarla, ¿no? Y luego vemos cómo el padre toma una decisión muy drástica, muy fuerte, pero el padre se le acerca a su hija y le dice que todo va a estar bien. Le entrega a su hija a las personas que están a cargo, a los que están ahí recibiendo a los niños, y le dice que yo lo resuelvo. Se va y se suicida. Esto es algo fuerte, ¿verdad? Pero son cosas que pasaron de verdad y cosas así pasan a diario. Es un acto de amor, ¿verdad? Un amor sacrificial por aquel que tú amas, un acto de bondad, y pocos estaríamos dispuestos a hacer este tipo de actos, este tipo de obras, por decirlo así. Quizás sí por nuestros hijos, ¿verdad? Por nuestros hijos se nos sería un poco más fácil de entregar nuestra vida, sacrificarnos. Los que somos padres podemos entender eso. Pero, ¿qué pasa con las personas que nos han hecho mal? ¿Podríamos hacer lo mismo? ¿Demostrar el mismo amor, la misma misericordia, la misma gracia con aquellos que nos han herido a nosotros, han herido a un familiar? Imagínense que tengan la oportunidad de salvarle la vida a un asesino. Yo creo que lo dudaríamos bastante. Y si es el asesino de nuestros familiares, más aún. Es algo muy difícil. Dar nuestra vida, la misma Biblia lo dice, dar nuestra vida por alguien que es justo es algo pensable, es algo fácil, es algo que sí podríamos hacer, pero no por alguien que ha hecho alguna fechoría. Pero justamente ahí es donde Dios es diferente que nosotros, porque Dios, que es rico en bondad, en misericordia y en gracia, nos trata a nosotros, que somos rebeldes, pecadores, que a veces incluso antes éramos sus enemigos, nos trata con bondad. Incluso desde antes de la fundación del mundo, antes de habernos creado, antes de que nosotros hiciéramos algún mal, el Señor ya tenía pensado bendecirnos, pensado darnos algún bien, sin haberlo merecido. Eso solamente lo puede hacer Dios, de manera incondicional. Nosotros no somos capaces de llegar a esa bondad. Pero nuestra respuesta, que es lo que vamos a estar viendo hoy, nuestra respuesta a la bondad, a la misericordia y a la gracia de Dios es la gratitud. La semejanza a Él, a estos atributos, pero también la alabanza, como hemos estado hoy contemplando, ¿verdad? Alabándole a Él. Esto es como debemos nosotros, como su pueblo, responder a estos atributos, con gratitud, con alabanza, pero también en semejanza. Se ha dicho mucho acerca de la bondad de Dios y no pretendo abarcarlo todo hoy, pero sí me gustaría que nos concentremos en algunos aspectos. La bondad de Dios no es una parte de Dios, ¿sí? Nosotros, quizá hoy, si estoy de buen humor, soy un poco más bondadoso que ayer. Pero, al igual que puedo ser bondadoso, tengo un mal genio, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros somos personas, somos creación, somos personas compuestas por diversas, por ejemplo, yo tengo 2 brazos, 2 piernas, ¿verdad? Así también nuestro carácter está formado y compuesto por diversas cosas. Dios no es así. La bondad de Dios no es una parte de Él, no es un sentimiento momentáneo, que Dios en un momento quiere bendecir, en otro momento no bendice a nadie, no. Él no es como nosotros. La bondad de Dios es un estado de ser, así es como es Dios. Dios es bondadoso, es parte de su naturaleza. Él nunca deja de ser bueno, tampoco cuando juzga de manera severa. Él no es hoy más bueno, mañana menos, pasado otra vez más, no. Dios es perfecto.
O sea, Él es completo en sí mismo, no puede mejorar ni dejar de ser lo que es, pero también es infinito. Y de la misma manera su bondad es eterna, es infinita, es perfecta. Que quizás a veces no lo veamos así, pero es lo que es, así es Dios. Tenemos que empezar a mejorar nuestra manera de cómo vemos a Dios, de cómo le concebimos. Dios no solo desea hacer el bien y ser benevolente, ¿verdad? Bendecirnos, sino que Él también es el máximo bien, Él es el sumo bien. Él es lo mejor que hay. A veces he usado la frase de que nosotros como seres humanos no somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Dios sí lo es. Dios sí lo es. Si Dios quisiera darnos lo mejor de este mundo, si Dios quisiera bendecirnos con la mayor bendición que existe, muchos pensaríamos en una casa, en un carro, ¿verdad? En mucho dinero o salud. Vamos a ser un poco más humildes, salud, ¿verdad? O estabilidad, paz. No, si Dios quisiera darnos lo mejor de este mundo, nos daría ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que Él ha hecho. Él se nos ha entregado, se nos ha revelado, nos ha creado para relacionarnos con Él, para que podamos disfrutar de Él. Por eso es que Dios también no solamente es bueno, sino le gusta bendecirnos, es un bienhechor, creo que se dice así. Mis queridos, si nosotros pensamos acerca de la bondad de Dios, tenemos que empezar como que a quitar algunas limitaciones que tenemos, ¿verdad? Porque lo queremos comparar con nosotros y no podemos. Imagínense este vaso de agua, imaginen que yo le estoy echando agua y empieza a desbordarse, ¿verdad? Así es la bondad de Dios. En nosotros quizás hay 2 goticas de bondad, ¿verdad? O 3, o medio vaso lleno. Aquellos de nosotros que creemos que somos buenos, ¿verdad? Sabemos que no lo es, pero Dios no. Dios es un vaso desbordante de bondad. Es así como tenemos que entender su bondad. Su bondad lo ha llevado a Él a bendecirnos de tal manera que nos ha creado. Dios no tenía que habernos creado. Él estaba bien. Dios es feliz. Dios estaba bien, satisfecho, pero decidió crearnos por amor, para bendecirnos. Por su bondad lo llevó a que nosotros existiéramos para que pudiéramos disfrutar de Él. Es su bondad la que ha hecho todas estas cosas, su amor, su misericordia. La bondad de Dios hace referencia también a su carácter, como dije ahorita, Él es bondadoso, dadivoso, tierno, justo, amoroso. Todo eso compone, ¿verdad?, la bondad de Dios. Por eso les dije que no voy a abarcarlo todo porque pues necesitaría varias sesiones, pero sí también es misericordioso y lleno de gracia. Son uno de los aspectos que vamos a estar tratando hoy. Y cuando pensamos acerca de la bondad de Dios, tenemos que decir que Dios es bueno porque Él es todo lo que tiene que ser. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a crearnos dioses en nuestra mente. Cada quien, incluso nosotros como creyentes, a veces, si no, estamos aferrados a las Escrituras y lo mantenemos como un hábito, el meditar y pensar correctamente acerca de Dios, vamos a tentar en crearnos a nuestro propio Dios. No, mi Dios no hace esto porque yo no creo que Él. Bueno, si la Biblia no lo dice, no podemos decir esas cosas. Entonces, de la misma manera, también las otras personas que no conocen a Dios también tienden a fabricarse sus propios dioses, y eso es algo que la Biblia lo llama idolatría. Y todos hemos pecado de idolatría, todos hemos querido hacernos nuestro propio Dios. Pero Dios, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, es el único Dios verdadero. Él es el Dios como tiene que ser. Él es justo, bueno, santo. No habría una manera de concebir a Dios sin su santidad, sin su bondad. Imagínense pensar en un Dios que sea un dictador. Eso no es un Dios, es un dictador. O imagínense pensar en un Dios que no le guste su creación. ¿Qué es eso? Esos son conceptos que no combinan bien. Por ejemplo, cuando pensamos de un jefe. Cuando alguien tiene la concepción de un jefe, piensa, bueno, un jefe tiene que ser un líder, una persona que cuida y se sacrifica por sus empleados, les da el ejemplo, le exige un poco, ¿verdad? Ese es un concepto de un jefe. Bueno, la realidad es que hay malos jefes por ahí también y no llenan a cabalidad ese estándar. Igual con las madres o los padres, los esposos. ¿Qué es un buen esposo, un buen hombre? Bueno, una persona que se sacrifica por los demás. Un hombre es aquel que pone, antes que ponerse a sí mismo, pone a su esposa, pone a sus hijos. Eso es un buen hombre, por decirlo de una manera.
Bueno, la realidad es que por ahí hay muchos hombres que no dan la talla. Yo tampoco soy perfecto. Pero cuando pensamos de Dios, pensamos acerca de Dios, tenemos que pensar correctamente acerca de Él. Entonces, que Dios es bueno, significa que Dios es correcto, que Dios está bien. Dios es lo que Dios tiene que ser. No podemos concebir a un Dios que no sea bueno, pero también no podemos concebir a un Dios que no sea justo, que no sea santo, o que, por ejemplo, ame el pecado. No. Si Dios es bueno, Él tiene que, por ende, odiar la maldad. Yo no puedo amar a mi esposa y deleitarme en el hecho de que alguien le hace daño, ¿no? Si yo amo a mi esposa de verdad, yo tengo que, aunque sea molestarme un poquito si alguien le hace daño. El amor, la bondad no elimina, ¿verdad?, ese sentimiento. Dios hace cosas buenas, pero no por eso es que Él es bueno. Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. A veces vemos tratos en las Escrituras, vemos cómo Dios trata con la humanidad y no nos parece que Dios lo está haciendo bien. Tenemos que ser sinceros. A veces decimos, yo lo hubiese hecho mejor. Bueno, eso está mal. Primero, está mal pensar así, porque Dios es bueno. Segundo, la realidad es que nosotros no entendemos las cosas como Dios las ve. Pero todo lo que Dios hace es bueno, es justo, porque Él lo hace, porque Él es bueno en sí mismo. Entonces podemos establecer que la bondad de Dios es parte de su naturaleza, es parte de lo que Él es. Si Él no fuera bueno, no fuera Dios. Entonces veamos un texto de las Escrituras. ¿Cómo tenemos nosotros que responder a esto, verdad? ¿Qué hacemos ahora con todo esto de la bondad de Dios? ¿A mí qué, no? Salmos 106, capítulo 106, versículo 1. Nuevamente voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así: aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y este texto claramente nos dice, nos llama a cómo responder, ¿verdad?, a su bondad, a su misericordia. Dice, dad gracias a Dios por su bondad. Esa es la respuesta, hermanos, correcta que le debemos a Dios por sus infinitas bondades. Creo que a todos nos enseñaron de pequeño que cuando alguien nos da algo, ¿qué tenemos que hacer? Darle las gracias. Eso es algo como que es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Si se nos da algo hay que darle las gracias. Bueno, vamos a pensar un poquito en qué nos ha dado Dios. Dios nos ha dado la vida. Dios ha creado este mundo en su inmensa variedad. Dios nos ha traído aquí a Austria. Dios nos da el poder tener ropa, chaqueta ahorita en invierno. Son muchas cosas que Dios nos da, por las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos. Y deberíamos de estar agradecidos con Él. Muchas veces le damos la gracia a no sé a qué. Nos llenamos nosotros de orgullo quizás. O le damos la gracia al azar o porque yo me esforcé. Sí, está bien, el esfuerzo es algo que tenemos que hacer, pero es porque Dios nos lo ha dado. Entonces tenemos que estar agradecidos con Él. El hecho de que le conocemos, hermanos, somos privilegiados. Aquellos que el Señor ha salvado, ha llamado y ha limpiado por su sangre, como hemos estado cantando hoy, es un privilegio, es su bondad. No estamos aquí porque somos mejores que otras personas. La Biblia dice que de lo vil del mundo el Señor nos sacó. Entonces estemos más agradecidos con lo que el Señor nos da y nos hace en nuestras vidas. El hecho, por ejemplo, estaba hoy con mis hijos hablando en la comida. Imagínense que toda la comida sepa agua. A mí me encanta el agua fría, el agua tibia, me encanta, está rica. Pero ¿y si toda la comida sabe a agua? Un kebab delicioso, agua. Una pizza de pepperoni, agua. Estaríamos agradecidos, ¿verdad? Porque no tendríamos hambre, pero no es lo mismo. Entonces hay que darle las gracias a Dios también por esos receptores que el Señor nos ha dado, por las diversas verduras, frutas, los animales que el Señor nos ha dado. Hay una vasta variedad en este universo que el Señor nos ha dado para que nos deleitemos de esas cosas, para bendecirnos. Hay que estar agradecidos por esas cosas. Si nos pusiéramos a hacer una lista de las bondades de Dios, no creo que haya tinta para eso. Así que intentemos de tener presente que Dios es bueno, aun cuando a veces no lo vemos. Él sigue siendo bueno. La bondad de Dios siempre es altruista. Esto significa que Él busca el bien de los demás sin recibir algo a cambio. No como nosotros a veces. Así es. A veces hacemos algo porque sé que este me va a dar la mano.
una mano lava la otra, ¿verdad? Y que en alguna medida no está mal, pero no es la motivación correcta. Dios no tiene que bendecirnos, Dios no tiene que darnos nada, y aún así lo hace para bendecirnos, para glorificar su nombre. Entonces tomemos como ejemplo también eso, bendecir a otros sin recibir nada a cambio. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, hermanos, pensemos un poco en el Evangelio, en la cruz. El Señor entregó su vida por nosotros para salvarnos, para bendecirnos. Y ahora somos sus hijos, debemos de comportarnos como sus hijos, debemos de estar agradecidos y ahora podemos ser buenos. Deberíamos de anhelar ser buenos, gracias a que Él nos ha demostrado su bondad. Pero Dios también es misericordioso y se compadece de nuestros sufrimientos y ve nuestras necesidades y las satisface. Su bondad abarca un poco más de solamente darnos cosas buenas. Podríamos decir que la misericordia de Dios fluye de la bondad de Dios. Por eso dije que la bondad abarca varios conceptos y es como que difícil hablar de la misericordia y no hablar de la bondad, o hablar de la bondad de Dios y no hablar de la misericordia, ya que es un tema que están entrelazados. El hecho que Dios sea misericordioso con alguien y clemente es por su bondad, es porque Él es bueno. Entonces, tiene el deseo de hacer cosas buenas. Y ser misericordioso implica compadecerse del hombre, llenar una necesidad, cuidar del afligido. Bueno, eso es la bondad de Dios que lo lleva a hacer esas cosas. Pero para que nosotros, los seres humanos, lo podamos diferenciar, entender un poquito mejor, pues hay este tipo de separaciones. Pero en algunos libros acerca del carácter de Dios, bajo el tema la bondad de Dios, se mezcla todo ahí de la misericordia. No hay dos temas separados, ¿verdad? Por eso también vi a bien hablar hoy de la misericordia, no solo de la bondad. Dios es misericordioso, es clemente porque Él es bondadoso, como les decía, y Él quiere bendecirnos, a pesar de que no lo merecemos. Muchas veces decimos, no, es que yo me merezco que esto me pase, porque es que yo he dado tanto, yo soy así, yo en verdad no soy una mala persona. Son pensamientos que a veces pasan por nuestra cabeza. Pero Dios nos bendice aún sin merecerlo. Porque Él sabe que lo necesitamos. Dios se compadece con el hombre. Él sabe que necesitamos su ayuda. Lo podemos decir nosotros. Sería un poco orgulloso decir que la humanidad no está falta de ayuda, ¿verdad? Yo necesito ayuda. Ustedes necesitan ayuda. Yo no puedo yo solo ser el hombre que tengo que ser para mi esposa. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo no puedo ser el padre que mis hijos necesitan sin que el Señor me ayude. Nosotros no podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos si Él no nos ayuda. Le necesitamos. El mundo está como está porque no acude a Dios en ayuda. Y está como está por la ayuda de Dios también. Si no fuese Dios que está interviniendo en la historia del mundo, como vimos la semana pasada, por su providencia, este mundo estuviera destrozado más de lo que ya está. Es su misericordia, hermanos, la que lo lleva a Él a ser paciente y lento para la ira. En su justicia, Dios tiene el derecho, ¿verdad? Y por ser justo, ser bueno, de castigar la maldad. Inmediatamente pasa algo malo, hay que corregirlo, hay que castigarlo. Por ejemplo, mi hijo dice una mentira, yo tengo que lidiar con eso. Si lo dejo ahí así, va a pensar que la mentira es algo bueno y que incluso está bien, yo lo veo bien y hay que corregirlo de una vez, sea a través de una corrección oral o sea como sea que yo lo vaya a corregir. El pecado, la maldad, tiene que ser corregido. Tiene que ser a veces incluso, imagínense un asesino o un robo y lo dejan libre. No, nosotros clamamos por justicia cuando, por ejemplo, se nos roba algo, ¿verdad? Ahí vamos y metemos la denuncia. O sea, la justicia es algo bueno. Lo que pasa es que no nos gusta mucho cuando se habla de nosotros. Ahí ya clamamos por la misericordia. Pero si nosotros hacemos algo mal y es algo que todos de nosotros hacemos todos los días, deberíamos de saber que Dios ha sido paciente con nosotros. Porque Él es clemente, Él es lento para la ira. Si Él hubiese querido, hay por ahí, no sé muy bien cómo se dice, pero en el ámbito cristiano, ¿verdad? Hay una frase como que si nos hemos levantado hoy es porque Dios nos ha dado la vida. Si Él hubiese querido, no hubiese podido quitar la vida durante el sueño, porque nada hemos hecho para ganarnos otro día de vida. Yo no sé qué es lo que cómo ustedes se ganan el siguiente día, pero yo creo que es por gracia.
es por su bondad. Aquí nadie se ha ganado un día más de vida, y más con todos los pecados que cometemos a diario. Bueno, es Dios, hermanos, que nos está bendiciendo. Es Dios quien está guardando esta humanidad de ser peor de lo que es. Porque Él es misericordioso, Él es paciente, Él es lento para la ira. También es su misericordia la que lo lleva a Él a ser condescendiente con la humanidad. O sea, a buscar relacionarse con nosotros sin tener que hacerlo. A bendecirnos, a cuidarnos. Dios no está obligado a nada de eso, hermanos. Está mal pensar, y lo vimos, que, por ejemplo, Dios nos crea y nos deja a la deriva. Está mal, o sea, ese concepto no es real. Pero Él lo pudiera hacer. Es una posibilidad. Pero no lo ha hecho. Porque nos ha creado para relacionarse con nosotros. Encima de relacionarse con personas que no le buscan, que no lo quieren, que se rebelan contra Él, que le desobedecen, que pecamos a diario y ni nos importa a veces. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, por esas cosas. Tenemos que conocer mejor a Dios, leer más su palabra para que podamos conocerle bien, tener un mejor concepto de qué es el pecado, quién es Dios y poder ver las cosas como Dios las ve. La misericordia de Dios es algo que las Escrituras enseñan desde la primera etapa hasta el final. No podemos decir que en el Nuevo Testamento hay un Dios misericordioso y en el Antiguo Testamento está el Dios malo, el Dios airado, el Dios que juzga, ¿verdad? Eso es un argumento que se ha usado en la historia, que la Biblia como que presenta a dos dioses: Jehová, el del Antiguo Testamento, el Dios airado que juzga naciones, hace derramar su ira, y luego vemos en el Nuevo Testamento al Dios bondadoso, Dios bueno, el que perdona pecados. Eso no es verdad, hermanos. Dios es uno, Dios no cambia. El Dios que creó el universo en Génesis 1 es el Dios que se hizo hombre en Mateo, y es el Dios que nos va a salvar en su segunda venida en Apocalipsis. Es el mismo Dios. La misericordia de Dios es un tema que está en todas las Escrituras. Incluso el Antiguo Testamento habla más de la misericordia de Dios que el Nuevo Testamento. Y esto es algo que ustedes verán si se ponen a leer su Biblia como un libro, ¿verdad? Si de manera continua. Verán cómo la Biblia habla tanto de la misericordia de Dios. Háganse una X, una marquita, una M, y verán que está repleto. Claro que hay momentos donde Dios juzga, donde Dios es severo, donde Dios declara que está bien, que está mal. Claro que sí. Pero también está empapada de la misericordia de Dios. No verlo sería quizás que no estamos bien, no estamos viendo bien las Escrituras. A veces tenemos como que lentes ahí sucios, ¿verdad? Nos acercamos a la Biblia y vemos lo que queremos. Ay, Dios bendice a los afligidos, amén. Esa palabra es para mí. Pero entonces leemos otra cosa como que, ay, esfuérzate, no tengo muchas ganas, ¿no? A veces nos acercamos así. De la misma manera, a veces solamente vemos lo que queremos de Dios en las Escrituras, ¿no? Una de las razones por qué Dios ha dado su palabra es para revelarse a sí mismo. Y el mismo Dios que se revela en el Antiguo Testamento, en todos los libros del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Y es algo que tengan bien presente, porque alguna vez quizás se le va a acercar a alguien, va a usar uno o dos textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mira, aquí está Dios juzgando, luego vemos a Jesús, amor. Jesús no habla de odio ni nada, ¿verdad? No, es el mismo Dios. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona, que cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. Y es también el que habla de amor, ¿verdad? De perdón. No son conceptos que se contradicen. En el Antiguo Testamento, como les decía, por ejemplo, Noé. La historia de Noé la conocemos, ¿verdad? El diluvio, una historia severa, una historia donde vemos juicio, vemos mucha calamidad, vemos mucho dolor. Y todos pensamos solamente en todas las personas que no fueron salvas. Y está bien que lo hagamos así, nos compadezcamos y que aprendamos de esos errores. Pero por otro lado también Dios salvó a Noé y a su familia. La Biblia dice que todos tenían constantemente deseo de hacer el mal. Moisés no se libró de ese todos. Noé, perdón. Pero aún así lo salvó por su misericordia, para preservar a la humanidad. Nosotros estamos hoy aquí porque Dios salvó a Noé en aquel entonces. Él hubiese podido haber
eliminado a todos los hombres de la tierra y haber creado una nueva creación con nuevos hombres. No, pero no fue lo que Él quiso, no es lo que Dios, no es como Dios obra. Dios es misericordioso. También lo vemos con Abraham, cómo lo elige, ¿verdad? A pesar de que Abraham estaba en una nación idólatra donde adoraban otros dioses. Él es llamado y sacado de ahí por misericordia de Dios, no porque Abraham era el más iluminado y el más inteligente y estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer, no. Estaba como igual de sus familias. El pueblo de Israel, si vemos la historia de Israel, hermano, yo a veces pienso, wow, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios con el pueblo de Israel? Después de toda su desobediencia, dureza de corazón. Al igual nosotros, ¿no? No quiero también que nos enfoquemos en las cosas de los demás. Nosotros también. Muchas veces somos duros de corazón. ¿Cuánta misericordia no nos demuestra Dios en nuestras vidas a diario? Los salmos, hermano, los salmos están llenos. Ahorita leímos el Salmo 111. Están llenos de alabanzas, de peticiones por misericordia. Entonces está mal pensar que el Antiguo Testamento no habla de la misericordia. O que el Dios de misericordia es el del Nuevo Testamento. No, eso es mentira. El Dios bondadoso se revela en todas las Escrituras. Tengo aquí 2 textos solamente porque de verdad pueden usar una concordancia y ver, ¿verdad? Y hay más de 500 textos que hablan acerca de la misericordia de Dios. Entonces solo traje 2 textos y son del Antiguo Testamento para que veamos que habla de la misericordia de Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 21 y 22, dice así la Biblia: Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Esto es una declaración. Y el libro de Lamentaciones fue escrito, ¿verdad?, por el profeta Jeremías en un momento bien difícil de la nación de Israel. Pero miren a qué se aferraban estas personas. A la misericordia de Dios jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Ese es el Dios que creían ellos, el mismo Dios en el cual creemos nosotros. No son 2 dioses, es un Dios en todas las Escrituras. El Salmo 63, versículo 3 dice: Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Algo en lo que me gustaría hacer hincapié es que cuando hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que entenderla como su compasión activa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, ustedes de seguro han estado en esta situación de que vemos la aflicción de otra persona y sentimos compasión por dentro, ¿verdad? Quizás a alguien se le murió un familiar o tiene una enfermedad grave y nos compadecemos con esa persona. Nos sentimos tristes, o sea, sentimos compasión por esa persona. O quizás también delante del televisor. No sé cuántos de ustedes lloran con películas. Yo lloro con casi todas las películas tristes que veo. Es fácil, ¿verdad?, compadecerse de una persona que está frente de nosotros. Pero no hacemos nada. Solo nos compadecemos. A veces decimos, no. Pero eso no es una compasión activa como la de Dios. No es una misericordia que actúa. Es simplemente un sentimiento momentáneo de compasión que nos lleva a la acción. También quizás vemos las noticias, ¿verdad? En África. Y yo creo que yo por eso le he pedido mucho perdón al Señor, porque muchas veces como que nos acostumbramos a ver las necesidades del mundo y no nos compadecemos tanto como deberíamos. Ahorita mismo hay personas muriendo de hambre en África, en Venezuela. No hay que irse tan lejos. Aquí en Austria, en las calles, hay necesitados. Pasamos al lado, nos compadecemos y seguimos de largo. Eso no es compasión activa, eso no es misericordia. Eso es un sentimiento momentáneo de compasión. Y está bien, gloria al Señor que el Señor nos dio esa capacidad de sentir compasión. Pero no es esto lo que tenemos en mente cuando hablamos de la misericordia de Dios. Su compasión es activa, lo lleva a hacer algo. Y aquí tenemos que ponernos a pensar, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siguiendo su ejemplo? Porque la Biblia nos llama a ser misericordiosos. ¿Estamos teniendo esa compasión activa
¿O solamente nos sentamos en el sofá, nos compadecemos, quizás una pequeña oración de 2 segundos y ya? Ahora con nuestros hermanos tenemos una familia en Cristo por la cual preocuparnos. Yo soy una de las personas, ¿verdad? Y creo que ustedes lo saben, que tenemos que orar los unos por los otros. Es nuestro deber, lo necesitamos. Yo necesito que ustedes oren por mí. Yo tengo muchas luchas, necesito sus oraciones, es bíblico. Entonces, cuando le decimos a un hermano que está en malas, voy a orar por ti, hermano. Amén. Amén. Como mínimo una oración. Pero que no se quede ahí. Intentamos de dar un poquito más, de demostrar. Igual que el amor de palabras es fácil, pero el amor se demuestra. La misericordia también. Y no estoy diciendo que ahora todos tengamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Si un hermano le dio esto, hay que hacer... No, todo es en nuestras posibilidades. Pero tengamos en mente que la misericordia es algo que se da. No es solamente algo que se siente. La misericordia es la bondad de Dios en acción para el beneficio de los necesitados. Nosotros hablamos, cuando hablamos de los atributos de Dios, hay atributos que nosotros podemos imitar, hay otros que no podemos imitar. Por ejemplo, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas. Yo no sé todas las cosas. Y espero que ustedes tampoco, y estén conscientes de ello. Tampoco tengo el poder todopoderoso de Dios. No puedo ni imitarlo. Quizás pueda hacer 2 cosas al mismo tiempo, que se me es muy difícil hacer 2 cosas al mismo tiempo. Pero no puedo imitar esos atributos, pero sí la misericordia de Dios. Y así como yo puedo imitar el atributo de la misericordia de Dios, ustedes también. Somos personas creadas a imagen de Dios. Y encima de hemos sido salvados, hemos sido purificados, santificados. La imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Hemos sido adoptados. Ahora somos sus hijos. Somos llamados a imitar a Dios, a caminar como Él anduvo. Entonces, misericordia activa debe de ser algo normal en el creyente. No es como que, me lo voy a pensar. No. Un creyente que no es misericordioso, no sé quién es salvo y quién no, ¿verdad? Pero tendría que cuestionar un poquito su fe, si no es misericordioso. Y no estoy hablando de un sentimiento. El sentimiento lo tenemos todos. Una persona que ha asesinado a muchas, seguro que una película donde se siente identificado, se pone triste, siente empatía, misericordia. Esos sentimientos los tenemos todos nosotros. Pero la acción es la que verdaderamente revela si es verdad que esa misericordia está ahí adentro. Y no solo con personas que no hacen bien, porque es fácil. Yo tengo ahí a mi esposa, yo la amo y haría lo que sea por ella. Y si ella está mal, intento de, ¿verdad?, con todas mis fuerzas. Pero si viene una persona que yo le caigo mal, que ella me ha hecho ya 2 o 3 y yo pues para no ser piedra de tropiezo guardo distancia, ¿qué pasa si él está en un grave apuro? Yo tengo que mostrar misericordia. Hemos sido llamados a mostrar misericordia. Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces la misericordia no es solamente a los que nos caen bien, es a los que están necesitados. Y necesitados hay muchos, de muchas maneras, no solamente material. También el simple hecho de llamar a alguien, estar con esa persona, pasar tiempo. Esos son actos de misericordia que están alcanzables a todos nosotros. Entonces preguntémonos, ¿estamos siendo misericordiosos de manera activa? ¿O solamente estás contemplando la misericordia de lejos? Y encima de enorgulleciéndote de esos sentimientos. ¿Qué podría pasar también? Ay, yo soy tan bueno. Ay, Señor, si yo tuviera, le ayudaría. Y tienes ahí para ayudarle, pero no lo haces. Entonces, pensemos un poquito de cómo estamos llevando este amor que se nos ha dado por gracia, cómo lo estamos llevando al mundo, cómo estamos siendo misericordiosos también. Así como la misericordia de Dios, ¿verdad?, es la bondad de Dios operando en contra del sufrimiento y las necesidades de los seres humanos, la gracia de Dios es su bondad dirigida a suplir
una deuda, a pagar una deuda y a llenar, a satisfacer la falta de mérito de los seres humanos. La misericordia de Dios ataca a la necesidad del ser humano, la gracia de Dios a la deuda, a la falta. Podemos definir la gracia de Dios como la tendencia de Dios a conceder beneficios a quienes no se lo merecen y que incluso merecen todo lo contrario. Una cosa es bendecir a alguien que se lo merece, ¿verdad? Una persona que se esfuerza, una persona que por ejemplo, lo ha dado todo, que ha hecho sacrificio. Entonces uno como que se siente en deuda con esa persona de como que ayudarlo, ¿verdad? Nosotros no somos así. Todo lo que Dios nos da es a pesar de que no nos los merecemos. Pero tenemos que aclarar que la gracia de Dios también es soberana. Él se la concede a quien Él quiere. Dios es soberano, lo hemos visto. Y así como la soberanía de Dios es parte de su naturaleza, al igual la bondad, ¿verdad? Todos esos atributos se complementan, no se contradicen. Dios es uno. Entonces, si su bondad es amorosa, su amor es benevolente, también su amor es soberano, su gracia es soberana, su bondad es soberana. Dios hace lo que hace porque le place, sin estar obligado de. Asimismo la gracia de Dios es soberana. Él se la da a quien Él quiere. La Biblia dice que tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Son palabras de Dios. Y si lo pensamos, también se puede aplicar de alguna manera al ser humano. Nosotros no estamos en deuda con nadie de hacerle un regalo, ¿verdad? El regalo lo hacemos de manera voluntaria. Y si yo le regalo algo, quizás aquí a mi hermana, mi otra hermana no se puede poner molesta porque yo no le regalé algo. Fue un regalo, algo inmerecido. No se lo merece, se lo regalé porque quise. Entonces estaría un poco mal también enfadarse o molestarse porque no me regalaron algo a mí. De la misma manera, cuando Dios derrama su gracia sobre una persona, no está obligado a derramarla sobre todos. Por definición, la gracia es algo que no se merece y tampoco podemos demandarla, como les acabo de decir, o pensar que es injusto que otros la reciban y que otros no. Vamos a ver un texto un poco extenso en Efesios capítulo 1. La carta de Efesios está después de Romanos. Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Jesús. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según este texto, Jesús es el medio por el cual recibimos esta gracia. Si vieron el énfasis, dice en los lugares celestiales en Cristo, Dios nos escogió en Cristo, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Luego en el versículo 6 dice, ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, es por medio de Cristo. Él es el canal, Él es la vía por la cual la humanidad recibe gracia. Cuando hablamos de gracia, quiero que también tengamos presente que yo me estoy refiriendo a la gracia, al don de salvación. Por definición, todo lo que Dios hace es por gracia, ¿sí? Si la gracia es que Dios nos da a los que no nos merecemos algo, incluso a los que nos merecemos lo contrario, bueno, todos somos pecadores. Todos merecemos ser castigados por nuestros pecados. Así que nadie se merece nada bueno por parte de Dios, pero aún así Dios nos da todas las cosas. Entonces, ¿verdad? Desde ese punto de vista, todo lo que tenemos es por gracia.
El hecho de que yo esté aquí parado es por gracia, el hecho de que tengamos ropa es por gracia, el hecho de que esté casado con una esposa hermosa es por gracia, que tenga 2 hijos es por gracia. ¿Sí? Pero ahora, hablando de la gracia de Dios, nos referimos a su salvación inmerecida por nosotros. Es un regalo de Dios que no merecemos. Incluso merecíamos lo contrario, como ya les he dicho. Entonces este texto nos enseña que Jesús es el medio por el cual recibimos esta gracia. Es el canal. También tenemos un versículo en Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice así. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí está. La ley por medio de Moisés, la gracia por medio de Jesucristo. No significa que durante la ley, durante el tiempo de Israel, no había gracia. Les dije que todo es por gracia. Sino que el canal, el medio por el cual recibimos esta gracia es Jesucristo. Es porque nuestro Señor Jesús satisfizo la ira de Dios. Él recibió el castigo que nos merecemos. Entonces es por medio de Él que ahora recibimos el don gratuito, un don gratuito pero justo, porque Dios no puede dejar de ser justo para bendecirnos. Él es Dios. Es solamente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es solamente por Él que somos receptores de esta gracia. En términos generales, veamos un ejemplo. La Biblia habla de esto, ¿verdad? Pero lo voy a decir en mis palabras. Si nosotros trabajamos por algo, no lo estamos ganando, estamos trabajando. Cuando ustedes trabajan, el salario no es por gracia, el salario usted se lo ganó. Usted está trabajando por un precio, por un dinero. Entonces, el salario que recibimos no es por gracia en ese sentido. Es algo que nos merecemos trabajando. Pero, ¿y si mi jefe viene y me regala un bono? Estaría bien, ¿verdad? Que nos regalaran un bono todos los meses. A veces sí puede ser, porque nos hemos esforzado, sí. Pero sigue siendo un regalo. Mi jefe en mi contrato no dice, cuando me esfuerce me van a dar un bono. No, es una decisión voluntaria de mi jefe a darme un bono. Creo que también estaría bien si alguien no se está portando. Por ejemplo, yo lo he implementado con mis hijos. A veces hacen cosas malas en casa, ¿verdad? Ellos no son unos angelitos, yo tampoco. Pero nosotros intentamos corregirlos, intentamos de amarlos, intentamos de enseñarles, ¿verdad? Que obedezcan, que nos honren, que nosotros los amamos. Aún si desobedecen, yo amo a mis hijos. No los voy a amar menos si me desobedecen. Me gustaría que me obedezcan más, pero Dios está obrando con ellos. Pero mi esposa y yo hemos tomado a veces la decisión de, cuando los niños hacen algo mal, de premiarlos. No premiarles mal, no, de darle gracia. De hacerles entender el concepto de gracia, que aunque merecían una corrección y habían hecho mal, nosotros los sacamos y le llevamos un helado, por ejemplo, o le dejamos jugar Nintendo o lo que sea, porque queremos enseñarles a ellos el concepto de la gracia. La gracia no es algo que se gana, es algo que se da independientemente de que te lo merezcas o no, y es algo que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se queda ahí, no solamente le damos ese regalo, sino pues aprovechamos la oportunidad en nuestras palabras ahí de predicarle el Evangelio. A veces sale bien, a veces nos trabamos un poco, pero Dios ha sido bueno con nosotros. En Cristo, Dios ha pagado nuestra deuda. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. La humanidad está sujeta a la voluntad de Dios. Es nuestro llamado como creación de hacer lo que Dios dice, pero no lo hacemos. Entonces estamos en deuda con Dios. No cumplimos su ley, no hacemos lo que Él cree que es mejor para nosotros, que lo es, pero en nuestro orgullo no lo vemos así. Entonces estamos en deuda con Él, porque la Biblia dice que el que peca debe de morir. No, yo estoy vivo. Ustedes están vivos. De alguna manera estamos en deuda con Dios. Bueno, Cristo satisfizo esa deuda. La pagó en la cruz. Nos ha regalado la vida eterna.
Dios hubiese podido limpiar nuestra cuenta, ¿verdad? Pagar nuestra deuda. Y ahí, que lo intentemos. Ya con el chaleco limpio, sin pecado, vamos a esforzarnos ahora. No lo hizo así. Y eso hubiese sido un acto de gracia infinitamente grande también. Pero Dios decidió no solamente saldar nuestra deuda, darnos lo que necesitamos, su justicia, sino que regalarnos la vida eterna. Por gracia también. Hemos sido salvados solamente por Él. Él ha cumplido la ley, como les he dicho, en nuestro lugar. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que tener pendiente que Jesucristo es nuestro representante, si confiamos en Él. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, Él es nuestro representante. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han pasado por ahí, si tienen algún caso en el juzgado, en la fiscalía y tienen un abogado, ustedes pueden poner como representante a su abogado, el abogado va y hace los trámites, va a las oficinas en su nombre, como si fueses tú, ¿no? Por decirlo así. Bueno, de esa misma manera Jesús es nuestro representante delante del Padre. Él cumplió la ley en nuestro lugar. Cuando Dios nos ve a través de Jesús, es como si nosotros hubiésemos cumplido todo lo que Dios había dicho desde un principio, porque Jesús lo cumplió en nuestro lugar, pero Jesús también murió en nuestro lugar. Jesús pagó la deuda, Jesús sufrió nuestro castigo como nuestro representante. Pero solamente es por fe en Él que podemos recibir este acto. No es que Jesús ahora murió en la cruz por todo el mundo y todo el mundo es salvo y ya, y todos estamos... No, hermanos. La Biblia no habla de eso. Tenemos que creer en Él, tenemos que aceptarle como Señor y como Salvador. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que, por ejemplo, hermanos, esto creo que es bastante útil. El abogado que vive aquí en la esquina no es nuestro abogado, hasta que no vayamos a Él y acudamos, ¿verdad?, por sus servicios. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que ir a Cristo y acudir a Él, creer en Él. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, el único que nos puede salvar, el único que nos puede librar de esta deuda inmensa que la humanidad tiene. Nos ha regalado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado su propia justicia. Imagínense que ustedes tienen una deuda y alguien se la paga, pero encima de él le da 1.000.000. Bueno, son ejemplos sencillos, quizás torpes, que no lo ejemplifican bien, pero Dios no solo ha pagado en Cristo nuestra deuda, sino que nos lo ha dado todo lo que necesitamos, su justicia. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos sin la justicia de Cristo. Si queremos estar con el Padre por toda la eternidad en el cielo, tenemos que ser justos. Bueno, yo no puedo ser justo por mí mismo, ustedes tampoco. Entonces Dios también ha suplido ahí esa necesidad, por su misericordia. Veamos otro texto en Efesios, capítulo 2, los versículos 4 al 9. Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada de lo que nosotros somos, nada de lo que nosotros hacemos nos puede salvar. Solamente la gracia de Dios por medio de la fe en Él. Una fe viva, una fe que transforma, una confianza verdadera en Jesús y en su sacrificio. El diablo también cree, hermanos, y tiembla. No es solamente creer de manera así vana, intelectual, no, es una fe viva, una fe que lleva al cambio por la gracia de Dios. Hermanos, nuestro corazón debe de rebosar en alabanza y en gratitud al tratar estos temas. Esto no es solamente un estudio frío, seco, ya que lo leemos y vivamos ya normal, ¿verdad? No, el Señor ha entregado a su Hijo. Dios se hizo hombre para morir por ti, por ti, por ti. Esto debe de llevarnos a la gratitud, a la alabanza. No simplemente quedarnos igual.
Él es nuestro Salvador, el Dios de los cielos, que tiene el poder para crear y deshacer el universo. Se hizo hombre para morir por nosotros. Yo sé que todos tenemos algún deseo insatisfecho quizás, pero Él ha satisfecho nuestra mayor necesidad. Tenemos que deleitarnos en esta verdad. Tenemos que recordarnos esta verdad, porque a veces la olvidamos en el día a día, tan afanados por el trabajo, los hijos, lo que sea. Recordemos que Dios entregó su vida por nosotros para salvarnos. Hermano Junior, ahí vas tú otra vez. Ya lo has dicho muchas veces, hermano, lo voy a seguir diciendo. Predíquense el Evangelio, recuerden el inmenso sacrificio que Jesús ha hecho por ustedes. Hermano, ¿de dónde saco la fuerza para esto, para lo otro? Recuérdate el Evangelio, recuerda lo que hizo Jesús por ti. Recuérdate que Él lo entregó todo. Nosotros no queremos entregarle ni una horita. El esplendor, hermanos, la belleza de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios resplandecen de la mejor manera en la cruz. Nosotros podemos ver la Biblia, leerla de adelante atrás y ver la Biblia llena de la gracia, la misericordia, la bondad, pero es en la cruz de Cristo donde brillan estos tres atributos. Y sí, no estoy loco. Yo sé que la crucifixión es un acto horrible, ¿verdad? Todos lo sabemos, hemos visto creo que La Pasión de Cristo, la película, para así como que imaginárnoslo, ¿verdad? Hemos visto lo cruel que es morir asfixiado en una cruz. Pero aún así es ahí donde la gracia, la misericordia y la belleza de la bondad de Dios brillan. Porque fue ahí en el madero donde Dios demostró esa inmensidad, esa bondad desbordante de las cuales le hablaba ahorita. Es allí en el madero donde se vio la disposición de Él. ¿Hasta qué límite Dios llega para bendecirnos? Algunos de nosotros, para hacerle un bien al otro, cruza una calle. Otros dejan de comer un día. Pero no creo que demos nuestra vida por otra persona con esta facilidad. Bueno, Dios lo hizo. Dios no tiene límites para bendecirnos, a tal punto que entregó a su Hijo por nosotros. Es en la cruz donde vemos esa belleza, donde la podemos saborear bien. Si a mí me regalan algo, ¿verdad? Es fácil ver que algo le importo. Pero en la cruz, en la muerte de Cristo, vemos cuánto le importamos a Dios. Cuánto Él está interesado en bendecirnos, en salvarnos, en limpiarnos. Es en la cruz donde vemos a Jesús cargando con nuestros pecados. Es en la cruz donde Dios toma la justicia de Cristo y nos la da a nosotros. Él la adjudica a nuestra cuenta. Es ahí en la cruz donde recibimos el perdón de nuestros pecados, a causa de esa transición, a causa de ese evento. Así que ¿a qué esperas, hermano? ¿A qué esperas a ver a Cristo, a ver su cruz, a recordar esto? Nosotros no somos religiosos fríos que solamente nos memorizamos algunos versículos para allá. No, esto es una fe viva. Dios vive, Dios es real, Él vino, se hizo hombre y murió por nosotros. Y no vino y murió y ya, no. Vivió una vida, fue una cruz, la muerte más horrible que hay. Y duró no sé cuántas horas en el madero clavado, pensando en nosotros. Y lo soportó todito sin decir nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros abrazando nuestro pecado? ¿Hasta cuándo? Así que corre a su cruz. Corre a Él de manera, ¿verdad? No que vayamos corriendo. Pero mira su cruz. Mantén presente su sacrificio por nosotros. Un sacrificio inmerecido. Si ustedes quieren estar más agradecidos, miren la cruz. ¿Quieren alabarle más? Miren la cruz. ¿Quieren seguir su ejemplo de misericordia sacrificial? Miren la cruz. No te escondas de Él. Sé que a veces nos alejamos de Dios. Somos tentados a escondernos de Él. No podemos esconder de Dios. Ustedes lo saben. Dios lo ve todo. Entonces, en vez de estar escondiéndonos, vayamos a Él. Dejemos que Él limpie nuestra maldad. Él nos creó para revelársenos, para bendecirnos, no para castigarnos y hacernos daño.
Así que acerquémonos a Él confiadamente. Si hemos recibido el regalo de la salvación por fe, eso significa que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como garantía, pero también para capacitarnos, para empoderarnos, para que podamos ser como Él. Los llamados que le he hecho, hermanos, de gratitud, de asemejarnos a Cristo, no es en sus fuerzas. No es que ahora nos vamos a echarlas todas y en mi fuerza vamos a intentarlo. No, no estamos solos en esto. Hemos sido adoptados, hemos sido hechos sus hijos y Él mismo está procurando la imagen de Cristo en nosotros. Entonces oremos a Dios, pidámosle su ayuda y en el poder del Espíritu Santo vayamos y apliquemos estas verdades. ¿Cómo? Predicándonos el Evangelio, recordándonos estas verdades. Procuremos la misericordia, así como Él nos ha mostrado misericordia. Jesús es nuestro modelo, nuestro guía. Y recordemos, porque podemos caernos del otro lado, ¿verdad? Recordemos que todos los esfuerzos, todas las buenas obras que hemos hecho, porque quiero creer que ustedes son buenas personas, en el sentido de que han hecho algún bien a alguien, ¿verdad? Aunque sea a sus hijos, a sus primos, todo eso es por la gracia de Dios. Todas esas buenas obras las ha preparado Dios de antemano. No me gustaría terminar este sermón sin darles una advertencia, hermanos. ¿Sí? Para ir concluyendo, una advertencia. Hemos dicho mucho acerca de la bondad de Dios, de su misericordia, de su gracia, del deseo que Dios tiene de bendecir a la humanidad, de hacerles bien, de darle todo lo que necesitan, de incluso quitarles su carga, ¿verdad? Su deuda. Dios también es severo. Dios es santo, Dios es justo. Toda la inmensidad de su bondad no elimina que Él es santo, hermanos, que Él aborrece el pecado, lo odia, y no como nosotros, un sentimiento momentáneo de odio, de furor, no. La ira de Dios también es un estado en Él, Él aborrece constantemente el pecado. Así como Dios es bueno, Él odia el mal. Una persona perfectamente buena no puede estar de acuerdo con el mal. Y por ahí es que luego también, quizás en los políticos, ustedes ven, me parece una buena persona, pero se la pasa haciendo cosas ilegales. Bueno, no puede ser muy buena persona, se la pasa haciendo cosas ilegales. Bueno, Dios, que es perfecto en bondad, no puede abrazar el pecado, no puede tolerarlo, y aún así lo hace por misericordia, lo tolera, porque es lento para la ira, pero Él es severo, hermanos. Él no dejará de castigar al injusto. Y eso es algo bueno también. Como les decía, imagínense que se nos roba o que alguien aflige a nuestro familiar. Bueno, esperamos y deseamos que esa persona sea llevada a juicio y que reciba su condena, ¿verdad? Sería injusto que alguien que hizo un delito no sea juzgado y no reciba su condena. Lo mismo nosotros. Sería injusto por parte de Dios que Él no castigue nuestro pecado. Pero Él es misericordioso y es lleno de gracia. Así que, hermanos, pensemos en la severidad de Dios también al tratar estas cosas. No juguemos con el pecado. Alejémonos del pecado. No pensemos que una vida egoísta y llena de vanidades no tiene sus consecuencias. El mundo está lleno de vanidad. Y si nos la pasamos coqueteando con esas cosas, vamos a recibir consecuencias, hermanos. Humíllate y reconoce que le necesitas. No esperes que te alcance su justicia. O ahora como hijos, ¿verdad? Hemos recibido la justicia de Cristo, hemos sido perdonados. No esperes que te llegue la corrección de un padre. Ya hemos hablado de esto. Dios corrige a sus hijos. Yo corrijo a mi hijo. Dios nos corrige a nosotros. Entonces, ¿por qué esperar a la corrección de Dios para hacer las cosas bien? Hagámoslo por la buena, como dicen por ahí. Confía únicamente en el sacrificio de Cristo, no en tu aparente bondad. Hermanos, ay de los que caen en las manos de Dios. Ay de ellos. Dios es el ser más bueno que existe, pero también es justo y castigará el pecado. Y es eso lo que nos tiene que incentivar a nosotros a predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a compartirles el mensaje de que en Cristo hay salvación y hay perdón. Porque el día llegará, el gran juicio vendrá. No podemos evadir esa verdad. Y lo único que va a contar en ese día es que si tienes la justicia de Cristo,
o tienes la tuya propia? Y es solamente la de Cristo que va a prevalecer. ¿Tienes tú la justicia de Cristo? Oremos.